el día va a estar lindo y no va a haber humedad. Pero tenemos que esperar a que pasen las horas. Acompáñennos hasta las 10 de la mañana, que los vamos a informar con lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Siete y un minuto, bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? Bienvenida, Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Yo excelentemente bien, ¿no se me nota? Lo logramos, llegamos al viernes. Sí. Lo logramos. Es un montón, ¿eh? Qué cosa positiva haber llegado al viernes. Llegar al viernes es un montón, Es un Paula. montón, es como un Y logro más en la personal Argentina, también, ¿no? porque Que si lo- llegás al viernes en Finlandia, No, capaz que llegás con un poco más de energía. No, es un logro. Hay que felicitarse a sí mismo por haber llegado al viernes, realmente. Excelente. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? Dímelo. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Fin de semana, bueno, yo trabajo los domingos Va. a la noche, Empezamos así que mal, fin de semana. fin de semana, domingo a la noche, no estoy disponible. No estoy disponible, dijo Che. No, porque No, trabajo. no está disponible. Trabajo. ¿Pero disponible para quién? Para salir. Ah, ok. No Claro. estás disponible para el ocio. No, desde las 5, bueno, todavía no tengo un horario confirmado. Sé que ahí tengo Estás un turno disponible a para noche. la audiencia, que te va a estar mirando. Claro, Perfecto. pero seguramente desde la tarde ya tenga que colocarme en modo trabajo. Y el sábado sí, quizás salga con amigas, lo que tengo pensado. Yo reparto, trato de a la mañana ver algo de fútbol, tengo que hacer algo de cosas de mi casa. Y El sábado de la mañana ves fútbol. Sí, claro. Qué lindo. Sí. Luego te voy a contar la agenda del fin de semana. Perfecto. Y sábado a la noche sí, salgo con amigas. Y el domingo trabajas todo el día. Y domingo desde las 5 de la tarde ya estoy trabajando Ok, seguramente. tenés un día y medio de descanso. Exacto. O si querés, 24 horas. ¿Tú porque qué vas a hacer? Julietita tiene que trabajar también un Sí. rato, el domingo al mediodía y después a la tarde para producir el programa del lunes. Bien. El sábado me lo tomo. Ah, bueno, perfecto. Tengo 24 horas de descanso. Luego podemos hablar de algunos planes, ¿no? Que haya también en las Sí, ciudades. nosotras no estamos tan divertidas. Paulino, por ejemplo, está en Entre Ríos, o sea que Paulino la va a pasar bien. Él la va a pasar bien. En Pero el bueno, interior. podemos buscar a ver qué planes hay también. Estoy segura de que está repleto y nosotras no nos enteramos porque Ah. como tenemos que trabajar. Es verdad. Quisiera saber qué está haciendo la audiencia del otro lado. Vos que estás del otro lado, que nos estás escuchando, que te estás levantando, que estás llevando a los chicos al colegio. Recién nos escribe una persona que nos está escuchando y me dice, estoy llevando a las niñas a la escuela. Ah. En un ratito te escribo con una información que yo pedí. 11 80 697 9. Nos pueden contar qué van a hacer este fin de semana, que no es largo, que no tiene feriados, que no tiene extras, No, nada. pero pues un fin de semana al fin. Sí, y bueno, el clima también ayuda bastante, ¿no? Por lo menos acá en esta zona del país. Ramiro Oscar ya nos saluda. Nos dice, ¡Epa! muy buenos días, equipo. Desde ya. Bueno, Ramiro, ya que nos podés saludar por escrito, también nos podés saludar por audio. Sí, que nos envíen un audio. Claro, ¿por qué no se animan? Me Es como gusta. que somos el programa que arranca esta transmisión en vivo de todo el día. Claro. Y es como no logramos que rompan el hielo. No, les da, necesitamos les da que lo hagan. timidez. Sí, que dejen ahí la timidez. Bueno, tenemos que saber qué está pasando en las calles, qué pasa con los accesos, ¿no? Bueno, no tenemos que saber eso. En un ratito vamos a saber qué está pasando, porque estoy mirando en los monitores de los canales de noticias y aparentemente es un día tranquilo. Sin embargo, es probable que también haya demoras hoy con los colectivos urbanos, metropolitanos, más allá de la reunión que ocurrió ayer y con los datos que tuvimos ayer. Esto se puede extender hoy y probablemente un poco el lunes. El martes hay una reunión con una mesa técnica en la que el gobierno nacional se comprometió con las empresas de colectivo a sentarse a resolver los puntos de conflicto que están generando no solamente las demoras en la frecuencia, sino también las manifestaciones de los colectiveros o la intención de paros para poder llevar una tranquilidad a los pasajeros. Ahora sí nos concentramos en la agenda del día porque hoy es infinita y no les miento. Ya sabemos que el presidente de la Nación va a volver a viajar antes de que termine el mes. El presidente viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril. Próxima semana va a tomar un vuelo, claramente el Tango 01, y va a estar acompañado con parte del gabinete. ¿Por qué? Porque fue invitado por el primer ministro de Israel en este contexto bélico a participar de lo que se llaman las actividades del Día de la Independencia de Israel.
Es la tercera visita oficial de Milei a Israel y hay rumores, escuchen este dato, hay rumores de medios internacionales que dicen que podría estar viajando Donald Trump. También. Sí, se podrían estar encontrando los tres nuevamente en suelo israelí. No está confirmado. Esto va a depender de la agenda que tenga la Casa Blanca. Recuerden, mañana sábado, mientras nosotras descansamos, la Casa Blanca tiene una misión. Tiene que estar reunido en una mesa de negociación para la paz en Pakistán. No va a ir Donald Trump, va a ir su yerno, Jared, y va a ir J.D. Vance, que es el vicepresidente. Por el lado de Irán, si no cesa el fuego por completo en el Líbano, probablemente no vaya nadie. Así que eso está por verse. Volviendo a la agenda local, ayer en una reunión en la CGT se anunció una marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril. ¿Por qué el 30 de abril? Porque es el día previo al 1 de mayo. Vos, Paula, ¿sabés qué es el 1 de mayo? El Día del Trabajo. Bueno, el Día del Trabajador, sí, que se celebra ese 1 de mayo, no va a estar opacada por esta marcha, pero sí el día antes va a haber una marcha masiva que va a ir desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo y van a participar todos los representantes de esta Confederación del Trabajo que están buscando de qué manera organizan un acto en el que haya varios oradores. La idea es ponerle un fin a que el gobierno le ponga techo a las paritarias, dijeron ayer. Veremos. Supuestamente el 1 de mayo va a haber también algún acto aislado, pero no va a ser tan masivo como el del 30 de abril. Caso Adorni. Tenemos varios puntos ahí. El viaje a Nueva York con la mujer, aparentemente, según investigaron el fiscal y según pudo saber el juez de la documentación presentada, costó más de $10.000. Un viaje en primera clase, el jefe de gabinete actual y la mujer cuando viajaron a la Argentina Week. Esa semana que desató esta polémica de dónde había salido el dinero, primero para costear los gastos de la mujer de Adorni que había viajado en el avión presidencial y luego para costear el pasaje de regreso que se hizo en primera clase. La justicia está investigando de dónde salieron los fondos. Los tickets fueron emitidos, según la justicia, entre el 24 y el 25 de febrero. El juez de la causa anoche levantó el secreto bancario para que se conozcan los ingresos y egresos de las cuentas de la pareja. Esto va a seguir durante toda la semana próxima. Ayer conocimos datos de la construcción y de la industria. La construcción estuvo algo recuperándose durante lo que va en el primer bimestre, pero tuvo números negativos ayer, o sea que venía recuperándose de una manera paulatina y ahora empezó a caer. En febrero se contrajo 1,3% según el INDEC, la actividad cayó frente a enero, pero aún se mantiene levemente al alza en el acumulado de lo que va en el 2025. Es decir, enero contra enero del año 25, la actividad es positiva. Febrero contra febrero ya empieza a mostrar signos de debilitamiento. En la industria la historia es otra. Encadenó su octava caída en el año, tomando febrero contra febrero de 2025, y se supone que si no cambia esta tendencia, aparentemente el sector automotriz y el resto de los sectores pujantes dentro de la industria, o al menos que eran pujantes, van a seguir con números negativos. En febrero el índice de la industria cayó 8,7% y el sector automotriz solamente cayó 24%. Mucho, 2 dígitos. En el primer bimestre acumulado, porque estos son datos a febrero, podemos decir que en el 2026 la caída promedio de toda la industria fue del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Ayer, por suerte, conocimos una buena noticia de parte del Banco Central y no estoy hablando de la compra de reservas. En este caso, la comunicación A8417 informa que se levanta una nueva capa del cepo. A partir de ahora, todos aquellos que viajen al exterior van a poder retirar en efectivo desde los cajeros con su tarjeta de débito o de crédito los $50 o más de $50 que antes no se podía. Vos tenías un límite, podías sacar hasta $50 por un cajero. Ahora podés hacerlo con libertad. Okay. Porque el dinero lo estás ahorrando en tu propia cuenta. No le estás pidiendo nada al Banco Central. O sea, yo tenía dólares en la cuenta de ahorros y para irlos a sacar tenía esta restricción. Claro, porque era una capa más del cepo. Esta es una de las últimas que se está levantando antes de levantarlo por completo y las últimas capas que quedan, que son las más difíciles, son las que afectan a las empresas. Por último, ayer la buena noticia también llegó de la mano del dólar, porque el Banco Central compró 281 millones para aumentar las reservas. Fue la mayor compra en 65 jornadas consecutivas. En 2026
sumó casi 5.000 millones. Quiere decir que en menos de 4 meses el Banco Central ya cumple con el 50% de la meta del año para acumular reservas. No aumentaron notablemente las reservas brutas, pero el stock volvió a superar los 45.000 millones de dólares. Juli, te iba a preguntar, ¿y esa cantidad de reservas y dólares que se compran, eso también va para pago de deuda? Claro, el problema con el Banco Central es que constantemente está comprando dólares a pedido del acuerdo con el Fondo Monetario, pero no los puede retener. ¿Por qué? Porque cuando llegan vencimientos de deuda, como no tenés cómo financiarlo, usás parte de esa acumulación, que es como un ahorro, para pagar esa deuda. Okay. Entonces, tienen que revertir esa situación o esa tendencia para empezar a acumular y quedarse con los dólares. Ayer, por esta razón, justamente, el dólar volvió a bajar y podría ser contraintuitivo. Es decir, si tantos dólares compra el Banco Central, ¿por qué el dólar no sube si la demanda es alta y prácticamente hay una oferta que, aunque es más alta, sigue siendo limitada? Bueno, no hay demanda de los privados. Ni Paula, ni yo, ni ninguno de los chicos que están del otro lado estamos comprando dólares. ¿Por qué? Porque hay pocos pesos circulando y necesitamos los pesos para seguir viviendo. El dólar ayer, el mayorista cerró en 1.381, el minorista cerró en 1.405, pero el blue quedó por debajo de los 1.400, 1.390. Vamos a ver ahora sí qué pasa con el tránsito, cómo están las arterias y las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winer, buenos días. Buenos días, Julieta. Bueno, te cuento que en el barrio de Boedo, en Avenida Chiclana y Virrey Liniers, se produjo un incidente. Una camioneta se estrelló literalmente contra la pared. El tránsito está reducido, trabaja la policía y el SAME. Además, un ciclista fue atropellado en el barrio de Recoleta, en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Hay operativo de seguridad. Todos los accesos a Capital Federal ya están cargados. Una Panamericana con demoras en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz, bien intensa entre 197 y 202 hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La General Paz con retrasos en los barrios de Liniers y Mataderos hacia el Río de la Plata. La autopista Buenos Aires-La Plata, zona sur con buena circulación y un acceso oeste con retrasos a la altura de Castelar. Atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, el ramal González Catán está operando con demoras por problemas técnicos, los subtes a horario. Esta es la principal información, Juli. Gracias, nos reencontramos, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Bueno, hablamos ahora también de la agenda deportiva, por supuesto, de lo que ocurrió en la noche de este jueves, que por eso me acosté tarde, Juli, también. Vos también, estás como yo. Estamos las dos Sí, mal dormidas, así sí. que tengan paciencia. Exacto, por tema de trabajo, básicamente, Las dos porque por tema estaba de viendo compromisos del fútbol internacional, sí, con lo que fue también un partido igual que no se dio tan tarde. El compromiso de centrar era el regreso de Ángel Di María a la Copa Libertadores después de 20 años. En ese partido 2006, ahí había jugado con Atlético Nacional, con un equipo colombiano, y bueno, ahora tenía la posibilidad en esta jornada, en lo que fue el día de ayer, de jugar nuevamente también en el Gigante de Arroyito, en un partido que enfrentaba en esa ocasión Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que estuvo muy sólido, gracias además a la actuación de otro colombiano, de Aldair Quintana, que fue el arquero que tuvo 9 atajadas a lo largo del partido. Ángel Di María 9 en el partido, o 9. sea que lo atacaron Fue figura, fuerte. Claro. fue figura porque además Rosario Central intentó, Ángel Di María estuvo con muchas conexiones, intentando también mandar centros, Hamilton Campas, Vélez, o sea, tenían varias alternativas, pero bueno, no se lograba, ¿no?, destrabar lo que era el compromiso. Las 9 atajadas entonces de Aldair que impidieron que Ángel Di María lograra anotar y también que se fuera con algo de frustración, ¿no?, en ese compromiso. Bueno, Platense, que también tuvo partido de Copa Libertadores ante Corinthians, era un gran duelo de parte del equipo Calamar, no pudo desafortunadamente ante el conjunto de Fernando Diniz, que ganó 2-0. También novedades de selección argentina, vamos a estar desarrollando esto, el tema de lo que tiene que ver con los amistosos ya confirmados previo al Mundial
Mundial. Empiezan a cerrarse esos últimos partidos de parte del conjunto de Lionel Scaloni. Hablar también del Masters 1000 de Monte Carlo, ya sin la presencia entonces de argentinos después de lo que fue la eliminación de Tomás Echeverry a manos de Carlos Alcaraz. Confirmado los árbitros argentinos que van a estar entonces en el Mundial, esto lo envía la AFA. Hablar un poco también, durante el fin de semana vamos a tener la exhibición de Franco Colapinto, fin de semana del 26, ¿no? de abril, vamos a tener la exhibición de Franco Colapinto. ¿Ahí vos vas a tener que ir? Voy. Ah, ok. Así no tuviera que ir, voy. Ay, me encanta. Y ese ya, espíritu de trabajo, vamos. Al fin que el equipo que, bueno, mandó lo que tiene que ver con el auto, ¿no? Empezó a generar campaña de expectativa a través de redes sociales. Y nos preparamos para una nueva jornada del fútbol argentino de la Liga con 2 grandes partidos. Boca ante Independiente el día sábado a las 7:30 de la noche y a las 8, pero del domingo, Racing va a estar recibiendo entonces a River allí en el Cilindro de Avellaneda. Muchísimas gracias, hasta aquí el resumen deportivo, pero ahora sí tenemos que seguir con los títulos del día porque todavía no terminamos, tenemos mucha agenda de hoy, como por ejemplo que el gobierno se reunió con empresas de colectivos, les dije más temprano, la idea de los funcionarios del Ministerio de Economía y de Secretaría de Transporte es monitorear este conflicto que tiene 2 aristas. Una, las transferencias de Nación y de Provincia de Buenos Aires para cumplir con los subsidios, es decir, compensación tarifaria. Lo que no paga el usuario lo está pagando el Estado, en este caso la Provincia de Buenos Aires o el Estado argentino. Por otro lado, ¿qué pasa con los salarios? Si las empresas están en condiciones de hacerse cargo de los salarios a los principios de cada mes. Bueno, ayer se conformó una mesa técnica que va a empezar a trabajar este martes, el próximo, por la mañana, orientada a analizar propuestas de reorganización del sistema y revisar los pagos de deuda pendientes. Es decir, hay pagos que no se hicieron en enero, pagos que no se hicieron en febrero y probablemente pagos pendientes de marzo. Esos 3 meses, el primer trimestre del año, son la clave para solucionar este embudo que se está generando por la falta de dinero. El miércoles, ya sabemos, se hizo efectivo un cheque que mandó el Ministerio de Economía directamente a la Cámara de las Empresas que representan los colectivos de AMBA. Estamos hablando del sistema de colectivos, el segundo más grande del mundo. Pero con ese dinero, que cumplió el 60% del equivalente a las compensaciones tarifarias de abril, se pagaron salarios. Las empresas que hoy todavía no pudieron hacerle frente a total de la masa salarial están en negociaciones con sus trabajadores, que a su vez le piden ayuda a la UTA para mantener medidas de fuerza durante el fin de semana. No creo que esto ocurra, probablemente esto se detenga antes, pero hasta que se normalicen las frecuencias probablemente haya que esperar al lunes. Por otro lado, y por un tema similar, por la suba del gasoil, Camiones en las Banquinas, por reclamos de transportistas, frenó exportaciones en plena cosecha y esto está generando pérdidas en este momento. Son pérdidas millonarias teniendo en cuenta que la cosecha gruesa, la cosecha de soja y de maíz, es récord y más de 20 accesos permanecen ahora, en este momento, interrumpidos en terminales y en puntos clave. Las terminales son portuarias, principalmente la de Bahía Blanca y además la de Quequén. Son las terminales que tienen calado más profundo y que todavía no están afectando los puertos de Santa Fe. El puerto de San Lorenzo, cerca de Rosario, no tiene ningún inconveniente para cargar buques. Sin embargo, esto puede escalar si no se soluciona a tiempo. Ayer se conoció también que la justicia de Lomas de Zamora, hay un juez que se llama Luis Armela, que está detrás de los fraudes de los planes sociales, tiene a 213 dirigentes en la mira. Están imputados en una causa judicial masiva. El juez de Lomas de Zamora dijo que investiga 200 expedientes con denuncias de beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo porque descubrió que estas personas que estaban involucradas en la intermediación del pago de estos beneficios que le daba el Estado a las personas que no tenían trabajo, no solamente que vulneraban los derechos de estas familias, sino que también además a veces se quedaban con parte de ese pago. En los depósitos de las organizaciones secuestraron 2.000 kilos de alimentos en mal estado y 104.000 unidades sin entrega. La provincia de Santa Cruz ayer redujo por ley al 12% las regalías para el petróleo convencional. Esto es un beneficio para las petroleras que siguen adelante con aquellos proyectos de petróleo convencional que dejó atrás YPF. La nueva regulación, que fue presentada ayer por el gobernador Claudio Vidal, busca sostener la producción en las cuentas más maduras y dar continuidad a las actividades que hasta hace menos de un año tenía a cargo la empresa estatal
o mixta YPF. Por otro lado, se conoció que la ley de glaciares se convirtió en ley, valga la redundancia, el proyecto que reformaba la primera ley ahora es ley. Pero el gobierno de La Pampa no lo considera como tal, entonces judicializó la ley de glaciares. La Pampa, dijo el gobernador, no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy recorre toda la provincia, que es de origen glacial. Estas fueron las declaraciones que hizo Sergio Silotto, el gobernador de La Pampa, en justificación de por qué hizo o presentó una demanda cautelar. El sector nuclear está de fiesta porque una empresa de Estados Unidos va a invertir más de $200 millones para terminar una planta estatal, la Dioxitec. El proyecto es en Formosa, esto va a generar empleo en esta provincia que hoy tiene dificultades para generar empleo en el sector privado. Es una clave para el desarrollo nuclear y la producción de ese insumo crítico para la industria podría ser también una nueva fuente de ingresos genuinos para la Argentina. Ahora sí son las 7:20 y tenemos que desarrollar un tema de deporte, como puede ser cómo le fue a Rosario Central y a Platense en su primer partido de la Copa. Te contaba un poco, Juli, también de lo que fue ese 0-0 entonces de Rosario Central ante Independiente del Valle. Significaba también el regreso de Ángel Di María. 20 años después tenía la posibilidad de jugar un compromiso de Copa Libertadores. Le costó un poco sí ingresar en el partido, pero bueno, fue encontrando también espacios. Y le costó también a Di María, también por virtud, por supuesto, de Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano que tiene un proyecto muy serio, es bastante sólido, ha logrado eliminar incluso equipos argentinos en otras instancias. Y bueno, teniendo la posibilidad de intentar conectar y generar algunos espacios también para Alejo Vélez, sin poder traducir esas llegadas y ese dominio, sobre todo de Central, en algún tipo de gol, ¿no? Más allá también de que Independiente del Valle se quedaba con un hombre menos después de la expulsión de Sornosa al minuto 60. Bueno, fue imposible definitivamente para el local allá en el Gigante de Arroyito lograr marcar. Jorge Almirón hizo un balance de lo que fue justamente el partido, el técnico de Central. Creo que el equipo hizo todo para ganar el partido. Desde el inicio ellos son un equipo que juega bien, nos sorprendió un poquito, más allá de que sabíamos que iban a intentar hacer algunas cosas, pero lo hicieron bien. La presión, rompían la presión y nos costaba un poco recuperar rápido. Nos costó los primeros 20 minutos, después nos acomodamos, creo que todo el partido ya el equipo empezó a generar mucho más y bueno, el segundo tiempo fue todo nuestro, 11 contra 11, ya el arranque del partido tuvimos 2 o 3 situaciones claras y después con la expulsión, bueno, ya el equipo tenía para generar algo más y bueno, ya por los costados llegamos bastante bien, ya poblamos el área, que era algo normal, que podía pasar, y tuvimos muchísimas situaciones. Creo que fueron puntos muy altos, creo que el equipo en general, el segundo tiempo sobre todo, fue muy superior y merecía ganar. Central que se prepara para tener partido de liga ante Huracán durante el fin de semana y el otro compromiso ya la próxima semana de Copa Libertadores va a ser ante Libertad. Te hablaba de Ángel Di María, bueno, Di María que también hizo su balance acerca de esa frustración, ¿no? De generar situaciones, de mandar centros, etcétera, y de intentar hacer conexiones y bueno, definitivamente de no poder anotar. Venía ya hace bastante sin jugar por una molestia que estoy teniendo. Y nada, creo que intentamos hacer lo mejor posible, el equipo estuvo muy bien, como te dije, creamos un montón de ocasiones y eso es lo que te termina dejando mal, ¿no? Porque creás y no podés convertir y bueno, nada, creo que ellos hicieron el partido que quisieron, vinieron a intentar sacar algún punto y bueno, creo que se llevaron un punto. Y un punto muy valioso, ¿no? También para Independiente del Valle. Bueno, Platense también hacía su debut en la Copa Libertadores, el Calamar que recibía a Corinthians entonces en lo que fue esta nueva jornada. Corinthians de la mano de Dinis que supo ganar el compromiso, quedarse con ese 2-0, teniendo en cuenta que igual Platense hizo un buen primer tiempo, hay que decirlo, intentaba también por cerrarle los espacios a Corinthians. Uno sabe el dominio de los equipos brasileros y Corinthians de ese lado, bueno, siendo mucho más paciente, aguantando el compromiso y demás. Sergio Gómez y Fabio Orsi fueron los dos entrenadores, esa dupla, recuerden ustedes, de técnicos que sacaron campeones al Calamar y que fueron los que le dieron la posibilidad de llegar a esta Copa Libertadores. Bueno, estuvieron allí presentes justamente en Vicente López. Los escuchamos. Muy contento de estar en esta fiesta de toda la gente, porque siempre fue de todos este gran logro y creo que es muy merecido.
porque han pasado momentos muy difíciles el club y hoy estar viviendo esto, la verdad que es hermoso y nada, deseo que lo disfruten mucho, cada día, cada segundo, cada momento, porque se lo merece. Hay mucha gente grande que hoy no lo puede vivir, hay mucha gente que vivió los descensos, que vivió situaciones malas y hoy vivir esto es un sueño, que lo estamos viviendo todo despierto, porque obviamente yo me siento uno más de ellos, porque desde los 12 años que he estado en el club, entonces me siento parte en todo momento, aparte de haber estado en esa gran final que hemos ganado, ¿no? Así que muy feliz de poder compartir con toda la gente, con el hincha, que es lo más importante. Realmente es un momento muy lindo, histórico. El club y todos los hinchas estuvieron muchos años esperando esta posibilidad de poder competir una Copa Internacional y tan importante como la Libertadores. Es muy lindo, entendemos que es un momento para disfrutar y bueno, agradecemos la invitación al partido y poder compartirlo también con la gente. Fue un lindo gesto de parte de los dirigentes de Platense realmente, bueno, decíamos como acciones destacadas, la apertura del marcador, Caique que al minuto 53 anotaba el 1-0, Alberto concretaba el 2-0 al minuto 71, la expulsión de Juan Saborido al minuto 81 para quedar entonces Platense con 10 jugadores, imposible por supuesto también sostener ese tema de la presión que querían hacer los de Zunino para evitar la salida de Corinthians, pero bueno, el dominio de los conjuntos brasileños es más que evidente y se hizo presente en esta jornada. Platense tiene nuevo partido de Copa Libertadores la próxima semana ante Peñarol, que empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe. 7:26 de la mañana, vos que estás del otro lado, contanos rápido, 11:80. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos.
979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Hasta las 10 en Now 979. 979. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juli, Paula, muy buenos días para ustedes. Y bueno, está fresca la jornada, arrancó bastante fresco. En el conurbano está frío directamente, porque 8 grados 8 décimas es la temperatura en Ezeiza, por ejemplo. Y en gran parte de la provincia de Buenos Aires las temperaturas rondan esos valores, 6 a 8 grados. Para mí está espectacular. O sea, esa bajada de línea con opinión. Yo hoy no sentí Quédate frío. con el dato, no opinión. Te digo que hoy no sentí frío. Bueno, ¿No es, viste? No hace frío. No se siente el frío porque no hay viento. Pero pónganse de acuerdo. Me vuelven loco con las No, yo loco, siempre te digo ¿verdad? lo mismo, por favor te lo pido, Ezequiel. No sé por qué me Bueno, Quizás bueno. soy yo, perdón. Bueno, Vamos ¿cómo va a al estar dato el día? crudo, entonces, Sí. Vamos a tener muy buenas condiciones de tiempo, muy poquito viento, sol, y vamos a tener una máxima en torno a los 22 o 23 grados, un poquito más que ayer. Y el fin de semana sigue subiendo la temperatura. Vos preguntabas qué iban a hacer el fin de semana. Bueno, planifiquen al aire libre porque va a estar muy agradable, sobre todo en las tardes. Las mínimas también van a subir durante el fin de semana y las máximas también. 25 grados es la estimada para el domingo, 24 para el sábado, gusta. así que sí, va a estar muy pero muy bueno. Y la única posibilidad de alguna precipitación, pero es muy baja todavía, es entre sábado noche y la madrugada del domingo, así que más de uno ni se va a enterar. Claro, vamos a arrancar la semana que viene con una sensación de que no pasó nada. Exactamente. Y bueno, y la semana que viene sí va a ser otra cosa diferente, va a haber otra vez más alertas y demás. Después vamos a hablar un poquito de los alertas para el resto del país el fin de semana, pero la semana que viene en Buenos Aires y alrededores sí volverían las precipitaciones. Excelente, nos reencontramos. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. ¿Qué va a pasar con la inflación? Es una de las preguntas que se hace no solamente el gobierno o los analistas económicos, sino también la sociedad toda. Una preocupación que hoy se marca en las encuestas es justamente esta, la inflación. Una preocupación que a principios de 2023 era altísima, que a mediados de 2024 había bajado respecto a otras preocupaciones de la sociedad y que volvió a estar en el podio de las preocupaciones de la sociedad. Según los datos, para los próximos 12 meses se espera una inflación de 23,6%. Estos son datos de 46 consultoras locales e internacionales. Son proyecciones privadas. No es información fidedigna siempre y cuando nunca uno sabe qué va a pasar en el futuro. Pero con los datos del presente se puede estimar qué puede pasar en el futuro. Para 2026, según las consultoras, la inflación va a llegar a 30 puntos en todo el año. Esto sería casi un equivalente a repetir el dato de inflación del 2025. La expectativa de la población, que es muy diferente a medir estadísticamente o econométricamente la inflación, es que va a estar en 30 puntos. Recuerden que cuando se hacen experimentos, según lo que piensa el público por expectativas o incluso por referencia presente, en general la gente no se equivoca. La gente es la que paga los servicios, la gente es la que va al supermercado, la gente es la que en general gasta su salario y sabe cómo viajan los precios, a qué velocidad lo hacen. Según el último dato de la encuesta de expectativas de inflación de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación promedio para los que respondieron a esta encuesta es del 30%, pero la mediana da 33%. Esto quiere decir que hay personas que piensan que la inflación va a ser más alta este año que el año pasado.
Pero ¿por qué la sociedad tiene una expectativa de inflación tan alta cuando los números de las encuestadoras dan menos? ¿La sociedad piensa toda igual o hay algunas personas que piensan diferente? Bueno, acá tenemos una respuesta para explicarlo con números. Los hogares pobres que perciben una inflación menor a la de la clase media y alta, se explica porque esos hogares concentran el gasto de sus ingresos en una canasta básica total. No se olviden que hay muchas formas de medir el salario. El salario se mide a través de indicadores como el RIPTE, a través de indicadores del índice de salarios, a través de indicadores incluso de organizaciones no gubernamentales, y en casi todos los casos los salarios en los últimos 4 meses perdieron contra la inflación. Pero ¿qué pasaría si en lugar de medir el salario contra el IPC, que es el dato de inflación, lo midiéramos por canasta básica? Esto se lo propuso un economista que hizo un hilo en Twitter, se llama Luciano Cohen, y dijo que si hiciera ese cambio, ese switch en la medición, nos íbamos a encontrar con una sorpresa. ¿Por qué? Porque en los últimos años la canasta básica total, que es la que divide, que es la media que divide entre la población pobre y no pobre, aumentó muchísimo menos que los precios generales. Entonces, los hogares más pobres que tienen que consumir una canasta básica o una canasta básica de alimentos, encuentran una situación distinta a la de la clase media. El IPC incluye salud privada, colegios privados, combustibles para el auto, salidas a comer, turismo, entre otros servicios. Pero la canasta básica total solamente incluye servicios primarios básicos como el transporte y alimentos. Entonces, un salario de una clase social baja puede cubrir una canasta básica total. Lo que no puede es llegar a cubrir todo el espectro de los componentes que tiene el IPC. ¿Pero por qué? Porque probablemente con su ingreso ni siquiera acceda a una salud privada o a un colegio privado. Seguramente no tenga esos gastos computados dentro de su planilla, porque se considera de una clase con ingresos menores que no puede darse el lujo de tener. Entonces, si comparamos los salarios bajo el presupuesto o bajo el supuesto de la canasta básica total, nos llevamos la sorpresa de que en la gran mayoría de esos hogares el salario no cayó contra la canasta básica. Al contrario, el salario se mantuvo y en algunos casos creció. Si comparamos de nuevo los salarios promedio contra el IPC, que es el salario de la clase media y media alta, los salarios cayeron durante 4 meses consecutivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los efectos son distintos, depende cómo se los mire. Para el gobierno no hay otra forma de medirlo, el salario se compara contra la inflación. Esto fue consultado por mí en Casa Rosada y me dicen, es una pavada tratar de medir el salario contra otra métrica, contra la canasta básica. ¿Por qué? Porque en general la inflación nos muestra un termómetro general, no nos muestra el termómetro para un sector y no para el otro. Pero sí podemos notar que hay un sector de la población que está más enojado con la inflación que otro, y esto se explica por lo que acabo de contar. Entonces, con un 3% de inflación mensual en un primer trimestre que se repite, probablemente el 14, conozcamos el dato de marzo, y probablemente de 3% según las consultoras, la pérdida para el primer quintil de ingresos, es decir, los ingresos más acaudalados, es de 1,3, pero para el quinto quintil, que son los ingresos de menores recursos, es de 0,6. Quiere decir que hoy, si miramos la pérdida de poder adquisitivo entre la base de la pirámide, que son los más pobres, es menor a la que sufren los de las clases medias y medias altas. En definitiva, mirar los datos sirve para entender lo que está pasando y sirve para tener un diagnóstico y que el Banco Central tome las medidas monetarias que necesita tomar para que finalmente termine con la inflación. Pero para que cambie el humor social, esa es otra historia. El humor social va a cambiar cuando la sociedad, en su promedio, sobre todo la clase media, sienta que la tendencia a la baja en la inflación a partir de abril se vuelve a dar, como pasó en 2024 y luego en 2025. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. 7:38 de la mañana, ya nos queda menos tiempo para llegar a las 8 y saludar a Paulino Rodríguez, que está en Entre Ríos. Pero antes, ¿con qué vamos, Paula? Con selección de Argentina, Juli, porque se confirmaron entonces 2 partidos amistosos que va a tener justamente el equipo de Lionel Scaloni, ya previo a lo que va a ser
El Mundial, son muy cerca esas fechas. En el caso, por ejemplo, de la selección Colombia, tienen partidos ante Costa Rica y ante Jordania. Y es muy curioso porque uno empieza a pensar en que ya cada vez es más cerca del Mundial y bueno, no quiere que les pase absolutamente nada, ¿no? Costa Rica y Jordania. Eso, ¿Dónde se juega? No. Eso te contaba el ejemplo en mi caso. En el caso de usted. Estás hablando de Colombia. Claro, pero chicos, no te interesa, ¿no? No es que no me interesa, No, es que yo tengo no te muchas interesa. cosas en la cabeza antes del Mundial. Claro, entonces vas como seleccionando datos. Vos imagínate si yo meto en mi cajón neuronal ahora el Mundial. Te dije Costa Rica y Jordania y te quedaste con eso. Me quedé con, digo, No, partidos amistosos no. otra vez. Honduras e Islandia. Esos son los dos de ustedes. De nosotros somos Claro, los argentinos. claro, sí, yo no me puedo meter ahí en Honduras esa e bolsa. Islandia. Honduras e Islandia. Dos partidos amistosos. Sí, 6 y 9 de junio. ¿Qué nivel de dificultad? No, yo creo que son... A ver, contra Honduras igual ustedes ya han tenido la posibilidad de jugar. De hecho, justo antes del Mundial anterior también Honduras fue otro de los rivales. No sé ¿Y si lo cómo hace lo por fue? cábala ¿Cómo lo o bueno, fue? porque justo lo pueden seleccionar y les da la posibilidad también de disputarlo esta selección. No, bien, o sea, han tenido 4 enfrentamientos contra Honduras y han sido 4 victorias. No les ha ido bien. Entonces que venga Honduras. Es un tema ya para terminar de hacer ajustes de parte del equipo. Para ese momento, para los partidos que son el 6 y el 9 de junio, el 6 contra Honduras en Texas y el 9 contra Islandia en Alabama, Wow. ya la selección argentina va a tener, por supuesto, la lista de los 30 jugadores, de los 26 jugadores que van a ir, que se va a entregar hasta el 30 de mayo, tiene plazo Scaloni para Serían hacerlo. los 26 que viajan y de ahí vamos a conocer los titulares. Sí, o sea, ahí ya se va a perfilar quizás el equipo o saldrá de algunas dudas que tenga Scaloni para ese momento y ya, bueno, va a tener varios días, por supuesto, de trabajo en lo que va a ser esa concentración, esa base que se va a llevar a cabo en Kansas, ¿no? Donde va a estar haciendo base la selección argentina, campamento, básicamente. Campamento. me Campamento, mata. ahí Bueno, se van a concentrar. Lo bueno de que vayan a estar en estas dos ciudades en este momento es que Sí. no van a sufrir ni frío ni calor, porque están en la transición. Y en ese momento, en mayo, junio, Bueno, mayo, junio, ahí ya es calor, Ahí claro, ahí ya es calor. Es eso, porque, a ver, piensa que hasta el 30 de mayo tienen plazo de entregar la lista. Pero ellos van a viajar antes. Sí, seguramente. Para entrenar y es que demás. depende mucho también del del cierre de las ligas, ¿no? Sí. De cada uno. Entonces van a ir llegando por grupos, seguramente. Estoy pensando en qué jugadores van a estar hasta el final compitiendo en sus equipos, por supuesto. Ligas que van a cerrar a finales de mayo. Y ahí se van a dar entonces los dos partidos amistosos. Honduras el 6 de junio en Texas y el 9 de junio Argentina, que va a estar enfrentando a Islandia en Alabama. 9 de junio, que es a 2 días del inicio del Mundial. Bueno, acá me dice que en este momento en Kansas hace 17 grados y que cerca de junio el promedio es de 31. Ah, ¿Viste cómo cambia? En este momento es ideal. Porque perfecto. 17 grados para jugar un partido de fútbol. es Sería espectacular. perfecto Bueno, llegar hasta ahora. no va a pasar. Es un tema, ¿no? Lo de las temperaturas en Estados Unidos ya para el mes de junio. Sí. Y bueno, pero así tocó, el Mundial es en el norte y en verano. Sí. Ahora sí tenemos que seguir con un desfile de audios porque hablaron los protagonistas. Tenemos de todo para que se entretengan. Vamos a arrancar con declaraciones de Raúl Jalil, que es el gobernador de Catamarca. Ayer intentaron hacer una entrevista en un streaming opositor al gobierno con la idea de que se quejara por la aprobación de la ley de glaciares. Y Raúl Jalil sorprendió con su respuesta. No hay impacto más negativo para el medio ambiente que la pobreza. Nosotros en la puna catamarqueña llueve 50 milímetros al año, o sea, no podemos sembrar soja, tenemos que ver y desarrollar nuestros recursos naturales. Así que yo personalmente agradecerle a los que votaron y a los que no votaron que es bueno que Macri y Axel, Jorge se dediquen a ver qué van a hacer con Riachuelo, nosotros nos vamos a dedicar a ver qué vamos a hacer con nuestros recursos. Es muy bueno y es un avance del federalismo, así que ya tuvimos algunos resultados en el Senado y me hubiera gustado que cambie la agenda del peronismo y que acompañe este proceso, ¿no? Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, habló en la pantalla de Infobae de La Nación y en vivo dijo que Neuquén tiene a Vaca Muerta, pero les cuesta trabajo llevarlo adelante. Muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino que uno la frota y sale riqueza, y es muy distante a todo eso, ¿no? Vaca Muerta es una roca, es una condición
necesaria pero no suficiente, ¿no? Hay que armar muchas otras cosas para que un proyecto económico pueda ser exitoso, ¿no? Sustentabilidad social, cuidado ambiental y ser muy respetuoso en la planificación, con lo cual no nos sobra trabajo. Siempre Neuquén creció de esa manera, es una provincia que recibe con los brazos abiertos, pero hay que ser muy prudentes, hay que formarse, no se puede ir sin trabajo a Neuquén, porque además hay sueldos buenos en determinados sectores y hay otros sueldos que no son tan buenos. Bueno, ahí lo escucharon al gobernador de Neuquén. También habló en este sentido José Luis Daza. José Luis Daza es el viceministro de Economía que lo secunda a Caputo. Estuvo en el NOA, en un evento organizado por el IAF, que es el Instituto Argentino de Finanzas. Y José Luis Daza puso que en esta perspectiva la Argentina, el modelo federalista concentrado antes con todo en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, ahora se está diversificando y está siendo cada vez más federal, como dice la Constitución. Ese modelo de Argentina que los últimos 75 años llevó a que Argentina fuera el peor performance en el mundo en 75 años en términos de recesiones, tenía una característica central, que era la centralización de la actividad, la centralización de la toma de decisiones, la centralización de las influencias en la capital. Ese era el modelo central. Y el resto del país, de una u otra forma, iba a financiar eso. Eso generó incentivos hacia la migración hacia Buenos Aires, eso generó incentivos hacia la inversión en Buenos Aires, eso generó incentivos hacia la centralización del país en la capital. El modelo en donde estás liberando a la Argentina de todas las trabas, en donde las decisiones están marcadas por las oportunidades que presenta cada provincia y no por los favores o los subsidios cruzados que se hacen. Bueno, lo escuchaban a Daza, el audio claramente era muy largo, pero tuvimos que comprimirlo para que se entienda que la idea de este gobierno es realmente que la Argentina sea federal. Por último, el gobernador de La Pampa ayer dio declaraciones después de haber anunciado que La Pampa como provincia iba a presentar una medida cautelar que finalmente judicializa algunos artículos de la ley de glaciares que considera no constitucionales. Este es Sergio Silotto. Hemos tomado la decisión de presentar una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa. Está basado en que estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos, que está consagrado en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Bueno, Federico Sturzenegger también fue protagonista y se preguntó delante de los senadores que lo estaban escuchando con atención por qué se perdieron las elecciones. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, dijo esto. Yo les preguntaría una sola cosa. Si ustedes se preguntan por qué perdieron las elecciones, si ustedes se preguntan por qué se fueron 2 millones de nuestros jóvenes del país, porque la gente votó un cambio porque se nos iban los hijos, se nos iban nuestros sobrinos, se nos iban nuestros tíos, se nos iban nuestros hermanos. Y por eso la gente pidió un cambio en Argentina. Entonces ustedes no se cuestionan o debieran cuestionarse por qué eso. Y si usted me pregunta, ¿a quién defiendo? Yo defiendo eso. Defiendo que mis hijos se puedan quedar a vivir en Argentina. Y estas leyes son leyes de cerco, como comenté. Son cercos a la posibilidad de producir, son cercos a la posibilidad de invertir, son cercos a la posibilidad de que alguien pueda venir con capital para tener mejores empleos, para tener más inversión, para tener más riqueza. Entonces eso es lo que estamos defendiendo. Ahí lo escuchaban al ministro de Desregulación en el Senado dando explicaciones sobre por qué está aplicando reformas y adendas en distintas leyes que principalmente defienden a la propiedad privada. Diana Fernández Molero, diputada nacional, en este caso estuvo defendiendo su postura frente a el voto positivo que le dio a la ley de glaciares y en detrimento de lo que decía Martín Lustó en el recinto. Escuché hoy que un diputado dijo, nada, si nos equivocamos protegiendo de más, no pasa nada. ¿Qué son? Es un costo menor. A lo sumo, ¿qué perdemos? 2% de las exportaciones, un rengloncito. Este año Argentina estaría por exportar 100.000 millones de dólares.
El 2% son 2.000 millones. ¿Saben cuánto exportó San Juan el año pasado? 2.000 millones. Entonces, lo que parece desde la capital federal un rengloncito son las exportaciones de una provincia entera. Un trabajador minero en San Juan gana 3 veces el salario promedio de la provincia. Entonces, ese no es un rengloncito más. Es la diferencia entre un pueblo que vive, un pueblo que crece y un pueblo que se vacía. Bueno, contundente. En diputados fue bastante picante la discusión, ya la conocen, pero finalmente dio resultado. La ley de glaciares se aprobó con las reformas. Sebastián Edwards es un economista chileno que está radicado en los Estados Unidos. Escribió un libro hablando sobre la historia de la economía en Chile, que es bastante paralela a lo que pasó después de la dictadura en Argentina, con todas las cosas que hemos vivido desde entonces. Maximiliano Montenegro en Ahora Play le hizo una entrevista ayer y algo para destacar es que dijo no hay urgencia para liberar el mercado de cambios y esto llamó la atención en toda la comunidad de economistas privados. Yo creo que en la medida en que genuinamente esté el tipo de cambio en el centro de la banda, no hay urgencia. La urgencia por liberalizar es cuando el tipo de cambio se empieza a pegar hacia las bandas. Y ahí viene la pregunta que hacíamos hace un rato, si acaso hay una banda implícita en el medio. Creo que eventualmente hay que liberalizar la banda. Ahí hablaba sobre la banda cambiaria, pero también se refirió al cepo. Ayer conocimos, como dijimos temprano, que finalmente se sacó una nueva capa del cepo y ahora cualquier argentino que tenga una tarjeta de débito y una cuenta en dólares en la Argentina puede ir al exterior y extraer dólares desde ahí sin limitación. En el streaming oficialista Carajo estuvieron los representantes de las 3 anclas. Uno de ellos, el que conduce el programa, es Felipe Núñez, el asesor del Ministerio de Economía que trabaja codo a codo con Luis Caputo. Claramente se tomó el trabajo de que en su espacio, que está cuidado, tuvo que hacer una defensa de su situación personal y quizás la de sus compañeros respecto a los créditos hipotecarios. Felipe Núñez dijo, nosotros no hicimos nada ilegal. Nosotros no hicimos nada ilegal ni moral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito, a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Y por qué elegimos el Banco Nación? Bueno, primero, cobramos el sueldo ahí. Segundo, somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el Banco Nación y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y tercero, nosotros... era la tasa más competitiva del mercado y nuestras familias se están endeudando y se endeudaron a 30 años para comprar una casa y elegimos la tasa más competitiva del mercado. Por eso es que el Nación está dando 9 de cada 10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios solamente fueron menos de un 0,2% de la cantidad que se dio. Y lo más importante es que esta tasa, que es la más competitiva del mercado, o era en el momento que lo sacamos nosotros, es para todos. Y no hubo ni tasa subsidiada, ni tasa preferencial, ni nada de todas esas cosas que se dijeron. Ahí la explicación de uno de los miembros del Gabinete Económico. Por otro lado, Federico Furiasi, que es el secretario de Finanzas, dio su explicación al respecto. Y de hecho, en mi caso, para aclarar, yo saqué un crédito segunda vivienda, porque están diciendo otra cosa, a una tasa incluso más alta. Nada, para aclarar también un poco en ese contexto, ¿no? Bueno, entre estas dos respuestas, a mí me queda por decir que, además de la explicación que dieron, que puede ser válida para algunos y no válida para otros, la motivación que tienen estas dos personas que están integrando el equipo económico es que tiene que bajar la inflación de todas maneras. ¿Por qué? Porque si la inflación llega a subir en el próximo año y medio o en los próximos 2 años que le queda a esta gestión, ellos se perjudican de forma personal. Entonces tienen un aliciente extra para que la inflación llegue o tienda a los niveles normales en toda la región. Para cerrar, Martín Boutier, que es un miembro del equipo económico que está en este momento concentrado en las políticas públicas que hacen a que el superávit se mantenga, dijo que los activos ahora financian al sector privado con créditos y no financian al Estado. Previamente, los bancos tenían más del 50% de su activo financiando al sector público, ¿no? O sea, al Tesoro o al Banco Central en la forma de pasivos remunerados. Con lo cual, la eliminación del déficit fiscal y cuasi fiscal, que era, acordémonos, de 15 puntos del producto en el año 2023,
permitió que gran parte de ese ahorro que estaba o bien en deuda del Tesoro o bien adentro del Banco Central, generando intereses en pasivos remunerados, ¿no? Las LELIQs, los pases, bueno, fueran a financiar al sector privado en la forma de crédito. Hasta aquí el desfile de noticias en audios. Ahora sí, quiero saber qué está diciendo la gente. Mira, la gente, Juli, a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, nos dice: buen día, qué bueno que Paulino pudo hacerse una escapadita. Me quedo en la ciudad trabajando y por suerte solamente el sábado, así que el domingo descanso. También nos cuentan, voy a una kermesse de mi escuela secundaria, me voy a reencontrar con un montón de compañeros después de varios años. Wow. Otra persona que nos cuenta que está de vacaciones, que se va a pasear con sus hijas por los lagos de Palermo y por el Rosedal antes de que empiece el frío. Eso es un muy buen programa y es verdad. ¿Quién no quisiera en este momento estar ahí? No, es que es un plan relajado, Total. divertidísimo además. Bueno, Daniel Dimare nos dice que lo acompañamos yendo al trabajo, nos cuenta, hacen muy buena dupla. Bueno, nosotros ahorita sumamos igual a Paulino ya en un ratito. Pero él está dando esta primera hora. Él habla de 7 a 8. Claro. Se complementan para explicar muy bien los temas. Gracias, Les deseo Daniel. lo mejor en esta nueva etapa. Bien, pueden dejarnos mensajes al 11 80 697 9 porque vamos a estar hasta las 10 informándolos. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9. Tus 90. Tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos.
979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Suena muy bien, ¿eh? Está bien. Sí. Para viernes. ¿Dónde estamos, Paula? Son las 8 de la mañana, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Pero a mí me gustaría saber qué está pasando en Entre Ríos. ¿Dónde está Paulino Rodríguez? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Enorme placer. Juli y Paulita, un verdadero gusto como siempre. Buen día, buena mañana de viernes. Lindo viernes, por cierto, aquí en la provincia de Entre Ríos. Yo te diría, lindo Paulino, que es viernes, Paulino. Lindo que es viernes. Lindo que es Y el viernes. cuerpo lo sabe, dijo Adolfo. Claro. ¿Cuántos grados hace en el lugar físico donde estás? Algo así como 16, 17 grados. Espectacular. Estás como querés. Frío, dice Paulita. No, es muy cálido, de Está verdad. lindo, Paula. Más allá de que obviamente bajó un poquito la temperatura, etcétera, respecto a la semana anterior, ¿no? Pero bueno, acá estamos en una provincia, Entre Ríos, donde naturalmente la vasta geografía provincial hace que muchas veces uno cuando va hacia lugares como Villaguay, que es en la ciudad en la que estoy, vos tengas las vicisitudes que se encuentran miles de personas que viajan a lo largo y ancho de la Argentina con rutas extraordinariamente deterioradas en muchos casos, como fue el caso de la Ruta 20. Para los que nos están viendo, ahí están viendo un trayecto. No. Eso es una ruta provincial, la mitad la intervino el gobernador en el transcurso de los últimos 2 años, Frigerio. Sí. Está creo que licitándose a mitad de este año el otro tramo, pero ese es el tramo que me tocó transitar ya entrada a la noche y la verdad es casi una boca de lobo donde tendrías que ir a 20, 30, 50, 60, 80 kilómetros como muchísimo, con baja señalización, pocas banquinas, sin estar delimitada la ruta, muchísimo bacheo. La verdad es que es una invitación a poner algún cartel que diga evite transitarlo, y Claro. de noche mucho menos. Claro, no venga por acá. Casi te diría que debería ser. Sí. No venga por acá, no es por acá. No. Así que, bueno, la vuelta la haré por Villa Elisa, que me dicen que mirá. está todo mucho mejor. Con una ruta 14 que de todas maneras es la ruta nacional. Recordá que ahí sacaron las cabinas de peaje, se relicitó. Y la verdad que también deja mucho que desear. Es una ruta troncal, es la ruta del Mercosur. En fin. Todo ese deterioro que muchas veces se dice desde Buenos Aires, pero no se conoce, no se vivencia. Cuando uno lo vivencia, lo potencia. Y bueno. Bueno, ¿y lo perdimos? Sí, lo perdimos. Ahí vemos Pobre el video de la Paulino. ruta, ¿no? No, También. ayer a la noche me los mandó por WhatsApp y yo le había avisado que me habían dicho que en la ruta 14 había mucho bache. Que tuviera cuidado porque además es una ruta nacional que es mano contra mano, no es autopista. Entonces me dijo, bueno, voy a salir Buenísimo. temprano, pero se le hizo la noche antes de llegar a destino y mandó esas imágenes que están viendo con esos baches que están terrible. reparados como se pudo por falta de presupuesto. Y en este caso, como él dijo, la mitad del presupuesto lo está poniendo la provincia, en este caso Rogelio Frigerio. Por otro lado, hay que esperar a una licitación a ver si hay algún consorcio que quiera hacer el resto de la pavimentación. Paulino, ¿estás en línea? Sí, probablemente la señal de internet no sea la mejor. Voy a desenchufar algunos equipos que tengo cerca para ver si puedo mejorar un poco la conectividad. ¿Ahora ustedes me escuchan bien o Excelentemente. tengo algún problema en la recepción? No, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, les puedo plantear dónde estamos porque los escuchaba atentamente, de manera formidable, como siempre, en esta primera hora donde se plantan los temas, que lo hacían muy bien Juli, Pauli. Y uno debería decir que efectivamente estamos en situaciones en la Argentina en este viernes, que son, por cierto, muy diversas, pero que tienen distintos correlatos, distintos contextos, ¿no? Empiezo por un tema que no deja de ser, yo diría, uno de los temas de esta mañana, que es harto doloroso, que es lo que ocurrió en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí. Con este chiquito Ángel que termina perdiendo la vida de 4 años. El deceso se produce el domingo 5, en medio de la Pascua de abril, a un hospital en donde llega inconsciente, donde no lo pueden reanimar. Y la verdad es que es casi un símil del caso Lucio en La Pampa. Es una mamá biológica que al año y medio, mejor dicho, a los 6 meses del nacimiento de su hijo, se va con otra pareja, queda el padre al cuidado y la guarda del chiquito. La madre vuelve 2 años y medio después, pide por
la tenencia. La jueza se lo da, sin más, sin demasiados análisis. Calcado a lo de Lucio, hace una denuncia de violencia hacia el padre biológico. El padre biológico, por lo tanto, tiene una restricción, una perimetral, por lo cual no puede ver a su hijo durante 3 meses. Batalla para que eso se revierta con todo el núcleo familiar. Ese chiquito fue sacado de un hábitat en el cual convivió hasta casi los 4 años con una familia que estaba compuesta por su padre biológico, su nueva pareja que oficiaba de su segunda madre, todo un contexto de amistades, primos, tíos, abuelos, a los cuales de golpe dejó de observar, de ver, pese a que él pedía por ellos. El tema es que encontraron en ese chiquito golpes en la cabeza. Y entonces se supone que podríamos estar en la perspectiva de un homicidio. Todo ha sido desgarrador. Mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada, dijo el papá ayer en el velatorio. Doloroso, toda una comunidad movilizada. Sí. En la escuela algunos habían detectado que estaba efectivamente, entre otras cuestiones, el chiquito en condiciones de cierta vulnerabilidad, que estaba triste, que no jugaba como lo hacía habitualmente o con anterioridad. O sea, había advertencias. Bueno, buena parte de la sociedad miró para otro lado y está claro, y los actores, los que prestan el servicio de justicia, miraron, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo más grave? Yo creo que nos lleva a la reflexión de aspectos vinculados a la verdadera justicia con la que la mayoría de la gente se choca, no a Comodoro Pi, no a las causas vinculadas a los delitos federales, no a la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, delitos extraordinariamente gravosos, que nos deben ameritar pensar que ese sistema judicial hay que potenciarlo. Me gustó mucho cuando el ministro Máiquez, en sus primeras declaraciones públicas con quien les habla, además, dijo que su prioridad iba a estar allí, porque efectivamente allí entendía que había una falencia. Bueno, hay que rápidamente dotar a esos eslabones de mayor profesionalismo, de mejor preparación y por sobre todas las cosas de una perspectiva que no sea la perspectiva de género, que sea la perspectiva del menor, mejor dicho, del chico, del niño, que es el que nunca tenemos que perder de vista. Así que es un caso casi calcado el de Lucio, que estremece, que conmueve, que ha generado en Comodoro Rivadavia un estupor y una consideración pública de enorme congoja y dolor en medio de un velatorio que ayer fue multitudinario y que yo creo que nos va a permitir, o una vez más, alumbrar cuestiones vinculadas a estos temas que cuando emergen casos como estos son naturalmente muy potenciados. Así que yo creo que, salvo ese tema que, insisto, rompió en escena, que fue el tema en muchos de los casos en el transcurso del día de ayer, después sí viene el resto de la agenda. Esta agenda que vos bien planteabas, con el Senado aprobando los ascensos militares, dando ingreso a los pliegos de más de 70 jueces que envió el ministro Máiquez, dándole el placet con 45 votos favorables a Lucila Krexler para que sea la embajadora en Canadá. Está también, por cierto, la discusión vinculada a la famosa cuestión de la ley de glaciares que se aprobó ayer en la madrugada, donde, como bien marcabas, el peronismo incluso divide aguas, porque mientras Jalil respalda, acompaña, apoya, finalmente Siloto es el gobernador de La Pampa, también desde el peronismo, el que plantea una demanda colectiva, además, para frenar justamente la aplicación de la ley de glaciares. Están las cuestiones vinculadas a los conflictos que no cesan, el tema de los transportistas, que también aquí en Entre Ríos están haciendo alguna movilización, en Santa Fe, en Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Quequén, a propósito del aumento del combustible y lo que eso ha generado en términos de ingresos y los sobrecostos que no pueden trasladar a precios, es decir, a fletes, muchos de los transportistas que tienen un camión, 2 camiones, que no tienen gran espalda financiera para poder llevar adelante la tarea de una manera diferente, ni tampoco con recursos adicionales. Está el conflicto de los prestadores del PAMI, también del IOMA, el Instituto Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Hay muchas prestaciones que están cortadas, también aquí en Entre Ríos, vale la pena decir, más allá de lo que ha venido ocurriendo en distintos lugares del país. Y hay mucha preocupación, es un tema. Está el tema de los colectivos con servicios restringidos, más allá de que habría una cierta normalización en las próximas horas. Todo quedó pendiente para un acuerdo el próximo martes, o sea que hay un cuarto intermedio. Fue una reunión, la de ayer, relativamente alentadora, pero donde no se halló un acuerdo, donde todavía no están los temas zanjados y donde en buena parte del país hoy los conflictos siguen. Por ejemplo, en Santiago del Estero hoy hay un paro total
por parte de la Unión Tranvíeros Automotor a propósito de que las empresas no depositaron los salarios, al igual que había ocurrido ayer en la provincia de Misiones, donde tampoco hubo ningún tipo de colectivo funcionando en toda la provincia, inclusive en el interior de la provincia de Misiones, como Oberá y otras ciudades. Y después, en ese contexto, está el conflicto docente, donde aquí esta provincia todavía no lo tiene zanjado. Hay un compás de espera después de la conciliación obligatoria, pero acá habrá que ver la semana que viene si alumbran un acuerdo. La semana que viene también hay una reunión, incluso en la provincia de Chubut, para el 14 de abril, donde tampoco ha habido acuerdo. Ayer se llevó adelante la segunda jornada de paro en Tierra del Fuego, con alto nivel de acatamiento. Y jueves y viernes de la semana próxima, si no hay acuerdo, habrá paro en la provincia de Río Negro, donde tampoco finalmente se zanjó la situación de la paritaria docente. Y en Córdoba el gobierno estaría presentando el de Yarlora, una oferta superadora en estas horas respecto a la que tenían. Esa oferta espera Yarlora si destrabe un conflicto que, como está en conciliación obligatoria, no gestó paros en el transcurso de los últimos 10 días, pero que sí había tenido paros ya las semanas anteriores. Así que hay todo un capítulo ahí vinculado a determinados conflictos que van aflorando, muchos por el aumento del gasoil con sus distintas derivaciones, otros por pagos pisados en una economía que naturalmente está en medio de un ajuste y en el sector público en particular con mermas en la recaudación, PAMI y IOMA, y otros conflictos que están centrados en paritarias no resueltas, en particular con el sector docente, que es uno de los sectores más importantes en todas las provincias. Así que yo creo que ese es otro de los aspectos muy, muy fuertes. Después, más allá de eso, Juli, está lo de el presidente Milei, que en medio de todo el conflicto en Medio Oriente no zanjado, hay expectativas por las reuniones mañana en Pakistán, donde va a haber delegaciones de Irán, Estados Unidos e Israel. Esta mañana algunos medios dan cuenta de una misión de gente del Líbano, del gobierno del Líbano, hacia los Estados Unidos para alumbrar algún acuerdo por la intermediación de Estados Unidos con Israel, después de que Israel finalmente también accediera a una especie de cese al fuego y alto al fuego en el Líbano, sin que, por cierto, el estrecho de Hormuz vuelva a generar traspaso de barcazas, de buques, como lo venía haciendo, ni mucho menos, una situación que todavía es irregular y por lo cual Japón ha confirmado que va a seguir liberando reservas de hidrocarburos a partir de la semana que viene para abastecerse, porque ya el riesgo de desabastecimiento empieza a ser más importante. Decía, en medio de todas esas expectativas de que todo el conflicto finalmente encuentre definitivamente una paz mucho más duradera que esta frágil tregua en la que hemos entrado, en ese contexto el presidente está viajando a Israel la semana próxima, sobre fines de la semana próxima, y estaría allí en el transcurso de las fiestas de la independencia y estaría por 48 horas. Y hay expectativa incluso en que pueda ir Trump, no sé si escuchaste algo de eso, y que haya una cumbre de los tres, digamos, ¿no? Bueno, el tema con Trump, yo te digo la información que manejo por estas horas, 8 y 12 minutos de la mañana. Dicen que Trump tiene toda la intención de ir, pero según el New York Times y fuentes de la Casa Blanca dicen que va a depender de lo que pase mañana en esta reunión en Pakistán, justamente porque se le están pidiendo muchas condiciones al gobierno de Estados Unidos, sobre todo que, por ejemplo, en este caso, hable con Israel para que termine con el bombardeo al Líbano, y por otro lado Irán dijo que si esas condiciones no están nada, tampoco se sienta a la mesa. Entonces hay como una especie de juego de quién se va a sentar, a quiénes van a escuchar. Está J.D. Vance, que es el vicepresidente que va a ir, y por otro lado está su yerno, que lo representa a él, no representa al gobierno. Sí, que no es menor, porque es el que quiere definitivamente hacer las obras de infraestructura en la recuperación de la Franja de Gaza. Exacto. Y es el que quería participar de algún modo en la reconstrucción, además, de Irán, si era el régimen efectivamente destronado del gobierno iraní después de 47 años. Es muy, muy curioso, porque son los negocios alrededor de Trump. Piensen que en algún momento, fruto de la negociación que había establecido Omán, en la previa del lanzamiento de la guerra, Estados Unidos había enviado a negociar al propio yerno. Y fue Irán el que dijo, no, queremos negociar institucionalmente con el gobierno norteamericano. ¿No es cierto? Bueno, más allá de eso, el presidente ayer pidió paciencia. Me parece un cambio desde la narrativa, creo muy tomado por encuestas que marcan el deterioro en el grado de confianza de buena parte de la sociedad. Nada dramático, pero ya sí por debajo de 40 puntos, lo cual empieza a ser una preocupación creciente. Y en el contexto de una retroalimentación de la inflación, cierto mal humor social y datos muy negativos de la economía, por lo pronto de los que vamos conociendo en estas semanas, que tienen que ver con el primer bimestre del año, algunos con el primer trimestre, que definitivamente no han sido buenos. Ayer hubo 3 particularmente muy gravosos.
Uno es que la industria cayó casi 9% en términos interanuales, pero además 4% en términos mensuales en febrero respecto a enero. Sí. Prácticamente todos los sectores industriales, salvo excepción, cayeron y cayeron fuerte. Sí. En algún caso, automotriz 24%, es un palo, digamos, ¿no? Creo que fue la peor. 6% de caída acumulada en el primer bimestre respecto al primer bimestre del año pasado. Para tener una dimensión, la producción industrial de febrero del 2026 fue peor que la de junio de 2020, en medio de los dispos, de la pandemia, de los barbijos. Eso toma magnitud, digamos, nos permite la dimensión en la línea de tiempo de cuán grave o cuán profundo es el parate en algunos sectores de la actividad. La construcción cayó en términos interanuales también 1,3%, perdón, en términos mensuales, en febrero respecto a enero. Mantiene una pequeña alza respecto a febrero del año pasado del 0,7%. El 0,3 es el acumulado de crecimiento de este primer bimestre respecto a el primer bimestre del año pasado, 0,3, por lo cual es muy tenue para una actividad que cayó muy fuerte en 2024, es decir, que no logra recuperar terreno, teniendo en cuenta que es una actividad que además, primero y fundamentalmente, incorpora mano de obra de baja calificación cuando crece y por lo tanto saca muchos sectores de los que empiezan a tener empleo en esa condición de la marginalidad o la pobreza. Y allí la importancia de sectores tan neurálgicos como la construcción. Bueno, y claro, después es porque además un sector que contrata masivamente personal. Por eso la Walker en su Eso. momento logró hacer este colchón para compensarlos cuando había baja en las contrataciones. el famoso seguro de desempleo, ¿no? Que muchos querían tomar después como modelo. Sí, lo podemos llamar así, tal cual. De cara al futuro. Bueno, y después, claro, y después está el tema de la morosidad, que es el otro dato, la estadística 1816, la consultora toma datos del Banco Central y otra vez en febrero un salto, la morosidad promedio está en el 11,2%, más de 1 de cada 10 argentinos tiene deudas y esas deudas no las paga a menos de 90 días. Sí. Es decir, tiene una mora mayor a los 90 días. Es 4 veces la mora de fines del 2024. Es decir, se multiplicó por 4 en 2 años. Sí. En el sistema no financiero llega a casi el 30%. Son valores que no se veían desde el 2002, para tomar magnitud y dimensión también en este caso, con una morosidad en las empresas que crece solo tenuemente del 2,8 al 2,9% del total, es decir, 3 de cada 100 no pagan en tiempo y forma y pagan con una mora, diría, mayor a 90 días sus compromisos. Pero el promedio en el sector privado ya está en casi el 7%, 6,7%, cuando uno promedia familias con empresas. Y eso es un nivel recontra alto, que por supuesto mucho tiene que ver con el salto de tasas que hubo en el último trimestre del año pasado, ya desde septiembre, y que el gobierno está intentando morigerar con esto que vos muy bien marcabas, Juli, que es bajar fuerte la tasa de interés para efectivamente hacer que vuelva a caer la tasa de los créditos y que quienes estén refinanciando deudas que no han podido pagar en tiempo y forma lo hagan con tasas menores, porque las tasas eran arriba del 100%, en muchos casos, en particular en el segmento del sistema no financiero, es decir, las billeteras virtuales y demás, ¿correcto, no? Sí, correcto. Y un dato que te puedo agregar a eso es que se estuvo hablando, tanto en el sector financiero formal como en el informal, la posibilidad de establecer un plan entre privados, o sea, es decir, entre las personas que tomaron el crédito y los acreedores, de refinanciamiento, paquete cerrado. Ahora, el Estado no se quiere meter en este tema, no quiere intervenir, pero los bancos, cuando hablas con ellos en off the record, te dicen, mirá, si vos podés comunicarle a la sociedad que está endeudada, que se sienta con el banco a cerrar esto de una manera particular, lo pueden hacer y de esa manera se evitan un problema futuro. Es decir, la voluntad de pago para el banco es mucho más, es un gesto mucho más importante que explicarle a tu familia que no podés pagar y te metes en el veraz. Esa es básicamente la idea. Correcto. Bueno, y después 4 cositas adicionales, antes de Paulita y antes de buena música y de seguir compartiendo esta mañana juntos, es que volvió la CGT de algún modo, ayer, con algún gesto, a decir, bueno, el 30 movilizamos, en particular por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, pero además como señal de ciertas protestas o ofuscados con alguna dinámica laboral en la Argentina y por sobre todas las cosas con capítulos de la reforma laboral que, como ustedes saben, están judicializados, algunos de los cuales están incluso frenados por parte de la justicia como mecanismo de presión. Y después las cuestiones judiciales que atraviesan al gobierno, que no lo dejan salir, que no lo dejan retomar iniciativa política plena.
con decisiones muy importantes que la justicia tomó ayer en la causa Andis y también en la causa Adorni, digamos, ¿no? En una, la de Adorni, levantar el secreto bancario y fiscal por parte de el fiscal. Me parece que es una decisión definitivamente fuerte. Se conocieron que los pasajes de regreso de Adorni de Nueva York fueron en primera y uno de ellos dirigido a jefatura de gabinete. Sí. Entre los dos con su mujer $10.000 para volver de Nueva York, insisto. Fueron en el avión oficial, volvieron juntos después, recuerden, varios días después. Identificaron además a 6 mujeres como prestamistas, algunas de las cuales declaran en las próximas horas. Ayer abrió la escribana, embarró la situación. Por un lado dijo que era un crédito, digamos, que había sido a cuotas, en cuotas la compra del departamento en Caballito de 12 cuotas, pero después dijo que había un año de plazo para pagarlo y que lo iba a pagar a Adorni, lo que le faltaba, $200.000, efectivamente con el usufructo de la venta del departamento en el que vivía con anterioridad. Sí. Es decir, todo engorroso en una situación donde finalmente todo es más complejo y escabroso para el propio gobierno y para el propio Adorni en particular, con un gobierno que ya cuesta explicar al propio jefe de gabinete. Y en la causa Andis, el fiscal Picardi lo que ha pedido es la indagatoria de efectivamente 27 personas, lo anticipamos con Hernán Capiel un poco en el día de ayer, Sí. entre los cuales está el propio Españolo, en un contexto donde se analiza un fraude supuesto de 75.000 millones de pesos que no saben dónde están, en un contexto de supuestos pagos de sobreprecios y manipulación de sistemas informáticos para la adquisición y la compra en medio de licitaciones de determinados productos en una agencia, la de discapacidad, que tuvo toda la controversia en el transcurso de el... Bueno, se cortó otra vez. Paulino va a estar comunicándose con nosotros en minutos porque está del otro lado, así que vamos a aprovechar para actualizar los datos del tránsito. Hay que saber qué está pasando en este momento en las calles de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Romina Wiener. Sí, vos sabés que en estos momentos se da un fuerte choque sobre la traza de Panamericana. Esto es en el kilómetro 30, Sí. mano a Capital Federal. Son 3 camiones y 2 autos. Es un choque múltiple. Hay 2 personas heridas, un carril reducido. Está el operativo de seguridad y se está generando importantes demoras. Esto es muy cerquita de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana. Reiteramos, choque múltiple de 5 vehículos en Panamericana, kilómetro 30, mano a General Paz. Además se suma un incidente en Costanera frente a Costa Salguero. Ahí chocaron un auto y una moto. El tránsito está reducido, trabaja el SAME. Otro incidente de 2 autos en Avenida del Libertador y Billinghurst. Recordar que los colectivos de las líneas norte 333, 407, 437 y 707 siguen con retención de tareas. Sigue difícil viajar en algunos puntos con los colectivos. El tren Belgrano Sur, ramal González Catán, continúa operando con demora, Juli. Excelente. Gracias, Romina, por la actualización. Estamos en contacto para cualquier novedad. Chau, chau. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. 8 minutos para las 8:30 y voy a saludar ahora a Camilo Tiscornia. Él es economista, director de CIT Asesores y tenemos muchas preguntas para hacerle respecto a los drivers económicos principales. Camilo, buenos días. Julieta Tarrés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por este contacto con FM Now. La primera pregunta que te hago, que es en base a los informes que dieron ayer a conocer el INDEC, uno es de industria, el otro es de la construcción. ¿Qué está pasando en esos dos sectores que uno te da, si querés, algo de resistencia para seguir creciendo y el otro directamente te da debajo de cero? Mira, yo creo que en general los datos de actividad económica, sobre todo te diría la parte de industria, durante los meses de enero y febrero son difíciles de analizar porque suele haber paradas de planta, hay vacaciones, hay bastante variación en los días hábiles, con lo cual muchas veces los números, sobre todo los desestacionalizados que se llaman, que son los que se usan para medir las variaciones mensuales, suelen ser bastante volátiles, con lo cual yo diría el dato de ayer lo tomaría un poco con pinzas. No quita igualmente que en el caso de la industria te diría que es una imagen bastante débil, pero después de un enero que había subido bastante. Por eso digo, para tener una imagen más completa de lo que está pasando, yo creo que va a haber que esperar a tener los datos de marzo.
que los pocos que se conocen de algunos sectores son un poco mejores, con lo cual me parece que falta para tener una imagen un poco más completa. Perfecto. Y en construcción, vos ahí estás mirando la- tendencia. Vos decís, esperemos a la tendencia para saber cuál es el diagnóstico. Sí, porque lo que te digo, el mes a mes en estos datos, en este momento del año, son muy volátiles. Fíjate que también en enero, si vos tomás los datos de la industria, había habido un crecimiento del 3% que parecía como un poco extemporáneo, sinceramente, ¿eh? Y ahora te viene una caída muy fuerte también. En estas cosas de los números, digamos, parece un tecnicismo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Y me decías de la Camilo. Sí. Ah, perdón. Está Paulino del otro lado, que está en Entre Ríos y nos está escuchando a los dos. Sí, lo estoy Sí, un viendo. placer y un enorme abrazo a los dos. Por cierto, Camilo, la morosidad que volvió a saltar un poquito en el mes de febrero, ¿es solo rezago o empieza a ser un problema ya de un pasivo que muchos acumulan que no saben cómo salir de ese brete? Yo creo que el aumento que hubo y el nivel al que llegó tiene que ver con la disparada de las tasas del año pasado. Y el tema es que por más que las tasas bajen, la deuda te queda. Entonces, vos tenés que lidiar con el problema, ¿no? Es un stock. Eso lleva tiempo, digamos. Yo creo que es algo que puede crecer muy rápidamente, como pasó, porque fíjate vos que durante el segundo semestre del año pasado se dio esa disparada de la morosidad y resolver eso no es tan rápido. Requiere que las tasas bajen como están bajando, requiere que la economía empiece a arrancar de vuelta y poco se descomprima la situación de ingresos de las familias. Es un proceso lento, lamentablemente. Camilo, hoy estuve revisando datos de inflación de cara a mediados de año. Ya conocimos el relevamiento de expectativas de mercado que nos muestra, si querés, la proyección de 46 instituciones que hacen esta mediana. Pero el humor social va a depender mucho, al menos en la clase media, qué va a pasar con este dato. Sabemos que abril probablemente dé menos que marzo, pero el dato que vamos a conocer ahora es de marzo y seguramente está cerca de 3%. ¿Qué miran ustedes en CIT? Nosotros para marzo relevamos 2,7%, que es un poco menos que el 2,9% de febrero, si te acordás que hubo. Ahí, como suele pasar en el mes de marzo, la parte de educación juega un papel muy importante porque siempre aumenta mucho. Se sumaron también los combustibles en el mes de marzo con todo el lío que está habiendo, pero al mismo tiempo lo que hemos visto es que hubo una moderación muy importante en la inflación de alimentos, que te diría que sigue en el mes de abril. Con lo cual, nosotros viendo los primeros datos de abril, te diría que la inflación de abril debería estar bastante más cerca del 2 que del 3, me imagino. Los combustibles, en principio, es probable que se frenen un poco por un acuerdo que ha habido entre las petroleras. No deberías tener un pico tan grande de la parte de educación y, como te decía, en otros rubros, en particular alimentos y bebidas, ha habido un freno importante, incluida la carne, que yo te diría la carne para mí fue uno de los principales impulsores de la inflación, te diría, desde noviembre hasta febrero, marzo. Bien. Algún título en el diario hoy marca de un aumento del 10% en abril, y acá en Entre Ríos efectivamente había una idea de que la carne seguía pegando. Leí anoche en algunos reportes, etcétera. ¿Puedo decir que eso es techo? No hay mucho Yo más creo por que se está delante. frenando también. Sí, hay datos de lo que relevamos nosotros, al menos para Capital y GBA, no tengo datos de Entre Ríos, pero en Capital y GBA está habiendo un freno muy importante, ya te diría desde marzo en la carne. Camilo, por último, si hay aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, fruto de la idea de que no se retroalimente la inercia inflacionaria y por lo tanto frenar un poco el nivel de actividad, como pidió el fondo incluso ayer, de que los bancos centrales van a tener que empezar a pensar la idea de subir tasas de interés después de lo que implicó el trastocamiento de precios de la guerra. Esto a la Argentina, si tuvieras que sintetizar, ¿en qué lo puede afectar y de qué forma? Lo que más le complicaría a Argentina, si eso fuera intenso, es que habría salida de capitales, que es lo que suele pasar en este tipo de procesos, y eso te tiraría al alza el tipo de cambio. Uno diría, en algún punto, viviendo el tema de actividad y todas estas discusiones que se dan, tal vez un tipo de cambio más alto no sería tan grave para la Argentina desde el punto de vista de la actividad, pero siempre lo que pasa en la Argentina, a diferencia de otros países, es que cuando te sube el tipo de cambio siempre tenés un derrame de inflación. Entonces, es como que estamos en una situación incómoda en la Argentina. Queremos luchar contra la inflación, pero todo lo que está pasando a nivel mundial es inflacionario. Por eso lo que estabas comentando vos de lo que pasa en otros bancos centrales. Enorme abrazo, Camilo, como siempre un placer. Saludos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena mañana. Qué grande, Camilo. Un amigo de la casa ya, Juli. Sí, ya lo adoptamos a Camilo. Ya me gusta cómo explica, es claro.
Sí, definitivamente se sonríe el gran Camilo. Bueno, linda mañana tenemos acá en la ciudad de Villaguay. Les completo para ser precisos y exactos. 13 grados 8 décimas. Muy bien. Con una sensación térmica de 15 grados. Día soleado en una Villaguay que tiene, como ustedes ya conocen, modelo español, una plaza sobre la cual se montó buena parte de la ciudad, pero es bellísima, definitivamente, donde no se puede estacionar en su alrededor, donde está el hotel más importante, donde está el Palacio Municipal, donde está la iglesia. Claro. El Banco Nación debe estar por ahí también. Banco Nación, una belleza arquitectónica muy linda, que después seguramente les voy a llevar fotos y el lunes la vamos a compartir. Son las 8:29 de la mañana. Escuchamos a... Música pensada para vos. 979